nosotros necesitamos ser restaurados porque Dios de verdad quiere utilizarnos. Nosotros no necesitamos nada más que Dios se involucra por completo en nuestra vida. Y Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Amén. Lo que Dios ha hecho, ya lo ha hecho. Y lo que ha hecho, consumado es. Todo lo que tú necesitas, Él ya lo ha hecho. Ahora tienes que hacer tu parte. Dios trabaja 50-50, 50-50. Dios hizo los 50 ya. Jesús ya resucitó en la cruz del Calvario. Ahora tenemos que hacer nuestro 50%. Y nuestro 50% es nuestra devoción, nuestra búsqueda, nuestro empeño personal, nuestro deseo verdadero de buscar a Dios. Y cuando encontramos a Dios, necesitamos ser sinceros con Él. Sincero, la palabra sincero significa sincera, sin hipocresía, sin maquillaje. ¿A quién le gusta maquillarse? A mí no. Bueno, Dios quiere tu sinceridad para poder obrar. Esto es tu 50%. Dios no tiene nada que ver con tu plata, con tu casa, con tu familia. No le importa esto. Lo que sí le importa es la sinceridad de tu corazón. Porque cuando un enfermo se da cuenta que es enfermo y es sincero, ¿qué hace? Va al médico. Y si de verdad quiere ser sano, lo que el médico le prescribe, lo compra y lo toma, como el médico le ha prescrito. Cuando tú te das cuenta cómo estás y vas a Dios y Dios te prescribe lo que tienes que hacer, si tú de verdad quieres sanarte, tienes que hacer lo que Dios te dijo que hagas. Amén. Ahora, yo he visto gente que dice que quiere ser sana, pero no tiene deseo. Entonces sucede que cuando va al médico, el médico le prescribe una medicina y él va y la compra y la deja en casa y no la toma en el momento que tiene que tomarla, o no la toma para nada. Lo vuelve al médico y el médico lo mira y él le dice: Señor, usted me prescribió algo que no es correcto, usted tiene que volver a estudiar. El médico le dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo compré la medicina y no estoy sano. El médico dice: ¿usted la tomó? No. Otro caso: ¿usted la tomó? Sí. La tomó como yo le dije, cada 8 horas. No, la tomaba cada 14 horas, pues trabajo. Entonces nosotros no podemos pretender que Dios haga algo sin que nosotros hacemos algo. Entonces, partiendo de esto, quiero felicitarte que serás restaurado. Amén. Vamos a, si han encontrado su Biblia, vamos a leer en Salmo 32. Es algo que está ocurriendo en lo que yo veo. Es increíble lo que Dios me ministró hace 2 semanas sobre esto, lo que les voy a hablar. Y creo que es algo que ocurre con muchísimas personas. Y Dios me empujó en esta noche de hablar con ustedes. Porque Dios quiere usarte. Dios quiere hacer a través de ti lo que hace a través de cada persona ungida que tú ves en la tele, Canal Luz, Enlace, y viene y te maravillas de las liberaciones, sanidad o lo que sea que hace Dios a través de esta gente. Y más, Dios quiere que tú prosperes en todo. Que tú abres un negocio y que va. Y que tú abres un taller y que va. Que te metes a estudiar y tenés 10. Esto le agrada a Dios. Y todo esto
se puede hacer exclusivamente solo con la ayuda del Espíritu de Dios. Quiero decirte que si tú quieres ser feliz, si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes ser feliz, porque Él es el autor del éxito. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiere usarte y está enviando su Espíritu. El problema que vemos hoy es que el Espíritu de Dios no encuentra qué agarrar en ti para usarte. A ver si me puede explicar con mi castellano pobre. El Espíritu de Dios busca un contacto. Busca una caja donde depositar. Y cuando llega a ti, hay solo un lugar donde Él puede contactar, que es tu corazón. Amén. No es tu mente, no es tu pata, no es tu mano, no es tu nariz. Aunque eres hermoso o hermosa, lo que busca no es lo que tú tienes y no es lo que tú eres. Busca en el íntimo de tu corazón. Este es el altar donde tú mismo te encuentras con Jesús. Cuando tú oras, Jesús está en tu corazón. Y si tu altar está roto, cuando tú oras, tu oración no tiene suficiente poder, pureza de ser contestada y tú no puedes recibir. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Amén. Bueno, voy a tratar de ser más simple todavía. El Espíritu Santo usa tu corazón para hablarte, para guiarte, para aconsejarte. Y tú, cuando quieres hablar con Dios, necesitas tu corazón, que el Espíritu de Dios se contacte con tu corazón y tú así hablar de Él. ¿Me entiendes? Amén. Entonces Dios quiere usarte. Dios está buscando un corazón libre. Libre. Para poder venir, hablar y tú escuchar. Si tu corazón no está libre, lo que el Espíritu de Dios te dice, tú no puedes escucharlo. Porque tu corazón está en la cárcel y Él no puede contactarse contigo. Es como, yo estoy aquí y con todo mi corazón espero que el fulano me habla de allá. De afuera, afuera. Que no me viene palabra. Y yo me esfuerzo, pero las puertas son cerradas, las ventanas son cerradas, el fulano grita y yo no escucho nada. Y yo me esfuerzo y el fulano grita y yo no escucho nada. ¿Acaso el fulano no grita? Grita. ¿Acaso yo no quiero escuchar? Yo quiero escuchar, pero está todo cerrado. Esto significa cuando mi corazón es prisionero y el Espíritu de Dios quiere venir a usarte, hablarte, aconsejarte, guiarte, y tú no puedes escuchar. Entonces tú quieres hablar a Dios. Entonces te pones en oración y tu corazón no es libre. Y tú le hablas y Él no escucha. Porque es de tu corazón que tú le hablas, no es de tu boca. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es que impresiona nuestro corazón? ¿Cuál es el problema? Espíritu de amargura, desilusión, falta de perdón, celo, envidia, lujuria. Todo tipo de estas cosas impresionan nuestro corazón. Hablar mal de otro, reírse de otro, tomarlo en chiste, cosas estúpidas.
que todos hacen pueden cerrar tu corazón, y cuando tú hablas con Dios, Dios no te escucha. Y ocurre que tú no tienes lo que pides, y cuando tú no lo tienes, tú no eres feliz, eres triste, y la tristeza te matará. La tristeza te pone en contra Dios. Y hay otras cosas sobre las cuales yo quiero hablar en esta noche, pues a mí Dios me habló de esto, porque puedo hablar de muchas cosas. Puedo hablar de todo esto que es celo, envidia y todas las cosas que todos los días nosotros peleamos con eso. Pero sobre qué puedo hablar y quiero hablar es la culpa. Sobre la culpa que tenemos en el corazón. Ahora lee conmigo, ¿puedo sacarme el saco? Todos aquí estaban sin saco y yo no sabía por qué. Ahora me encuentro, acá hace calor. Ustedes levantaron mucho ese piso cerca a las no me despojes. Me siento muy en alto. Este es para la gente humilde, que yo le miro de arriba y usted me mira para abajo. ¿Tienen Salmo 32? Versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiero que tú prestes atención a cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros vemos las cosas. Quiero que tú prestes atención del punto de vista de Dios y del punto de vista de nosotros. El punto de vista de nosotros muchas veces es carnal, no muchas veces, siempre. Miramos las cosas exteriormente. ¿Qué significa? Que si tú tienes plata, un buen auto y una linda mujer, sos feliz. El otro, si no tiene plata, no tiene auto y no tiene mujer, es triste. Las cosas del punto de vista de Dios no son así. Porque Dios, ¿qué mira? Muy bien. Buenos alumnos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, es Dios que habla. Este es el punto de vista de Él. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando la Biblia habla de espíritu humano, está hablando de corazón. Rápido. Les voy a decir esto, que en el mundo, cuando hablamos de corazón, el científico dice que el corazón es el corazón y el espíritu otra cosa. La Biblia, aquí en casa, en las cosas espirituales, la Biblia, cuando habla de corazón y de espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que es el espíritu humano, Dios nos ha dado este espíritu para que nosotros podamos contactarse con Él, hablar con Él, guiarnos. Él nos ha dado un punto de contacto en nosotros, por lo cual Él se va a comunicar con nosotros, y si Él quiere usarnos, este medio, y es el corazón, que es el espíritu humano, es lo que sopló en nosotros. Este músculo aquí no tiene nada que ver con este corazón de lo que la Biblia habla. ¿Estamos de acuerdo? Y si no están de acuerdo, no me importa, esto es lo que dice la Biblia. Gracias. Tenemos que entender Dios con lo que Dios nos habla. Entonces, seguimos. Versículo 5. En mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije a mí, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, Señor, perdonaste mi culpa de mi pecado. En algunas Biblia seguramente van a encontrar culpa, maldad, pero este es el significado. Señor, cuando yo te he confesado mi pecado, vos has perdonado mi pecado y la culpa de mi pecado. Entonces, si tenemos que ver del punto de vista de Dios, podemos ver que hay un pecado y hay una culpa del pecado. Hay un pecado y hay una consecuencia. Y hoy en día millones de cristianos están sufriendo
la culpa de un hecho pecaminoso. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros cometemos algo, cuando cometemos un error, porque todos pueden cometer un error, todos cometemos errores. Dígalo a tu vecino, dígalo. Todos cometemos errores, por eso puedes amarme, decir, todos cometemos errores, por eso tienes que perdonarme, porque a ti también alguien te tiene que perdonar. Gloria a Dios. Todos cometemos errores y conocemos a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor y Dios perdona todos los pecados que podemos cometer, que hemos cometido y que cometeremos. Dios nos conoce. Y cuando como cristianos vamos al Señor y pedimos perdón por nuestros pecados, así como David dijo, confesaré mis pecados delante de ti y tú me perdonarás mis transgresiones y me perdonarás también la culpa de mi pecado. Dios perdona nuestros pecados. Lo que está pasando es que aún Dios nos perdona los pecados, queda la culpa de lo que hemos cometido. Se lo voy a explicar. Cuando Dios perdona nuestros pecados, los pecados están en el corazón. Antes de cometer un pecado, ya lo has cometido en tu corazón. ¿Nadie me entendió? Antes de cometer el pecado en práctica, ya lo has cometido anteriormente en tu corazón. Jesús dijo, bueno, antes era así, si te gusta esta mujer y no es tu mujer, anda, está adulterio. No, ahora es diferente. Solo mirándola porque quieres esta mujer, ya has pecado en tu corazón, sin cometer ningún hecho. Esto significa que todo lo que has hecho al exterior, anteriormente lo has hecho en el corazón. Esto vale también para la victoria. Si tú quieres obtener victoria en todo lo que haces, la victoria tienes que obtenerla anteriormente en tu corazón. Si en tu corazón ganas, has ganado en el exterior. David dijo a Goliat, lo miró, era grande. Todos le decían, este te va a matar, y este es un chiquito, y dice, bueno, soy guerrero, y este es un guerrero desde su niñez, y toma esa arma, y yo no puedo pelear con esa arma. ¿Usted sabe la historia? Pero cuando lo vio, David le dijo todo lo que iba a pasar, y cuando peleó con Goliat, lo que ocurrió con Goliat era simplemente la consecuencia de lo que había ocurrido anteriormente en su corazón. Si David no hubiera ganado en su corazón, esto significa si no hubiera tenido fe en Dios, pero una fe completamente segura, David hubiera sido matado. Hoy no lo teníamos en la Biblia. Y lo mismo pasa que si tú has cometido algo, antes lo has cometido en tu corazón. Y tú cuando vas a Dios y te arrodillas delante de Dios, y tú pides a Dios, Señor, perdóname, me equivoqué en este error. Dios viene y te perdona. Dios quita el pecado de tu corazón. Dios perdona tus pecados. Y si nosotros vamos a mirarla en la manera de Dios, porque esto es lo que la Biblia nos llama a nosotros, cuando Dios nos perdona, tenemos que mirar las cosas como Dios ve las cosas. Y Dios ve así. En Isaías, ¿usted pone acá la Biblia? Ah, lo sacaron. Bueno, tengo que estar más atento, tengo que leerlo yo. Bueno, voy a leer en Isaías 43. Esto es el punto de vista de Dios. Esto es lo que Dios mira y Dios hace. Esto es lo que Dios quiere que tú sepas. Porque si tú sabes lo que Dios piensa, será difícil inculparte.
Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Versículo 25. Yo soy, dice el Señor, el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto es el punto de vista de Dios. Cuando Dios perdona los pecados, Él no se recuerda más de los pecados. Pero ¿cómo es que nosotros hoy vemos que aun cuando Dios perdona nuestros pecados, seguimos viviendo con una culpa por lo que hemos hecho? Porque Dios viene, borra el pecado de nuestro corazón, pero la culpa tiene otro lugar y se llama conciencia. La culpa está en la conciencia. Y aún Dios, cuando viene, Dios nos perdona los pecados y Dios quiere que sepamos que lo que Él piensa, que Él les borra totalmente, para que nosotros seamos de verdad libres. Pero nosotros en nuestra conciencia guardamos una culpa, la culpa de lo que hemos cometido. Algunos de nosotros son muy severos con sí mismos, y cuando ocurre un hecho pecaminoso o hacen algo que no tienen que hacer, empiezan a inculparse. Aún Dios les perdona, ellos se inculpan hasta el final. ¿Por qué? Porque tenían una estima muy alta o una estima muy baja de sí mismos. Es decir, tenía que escuchar mi corazón, tenía que hacer esto, y hice esto, no me lo puedo perdonar, esto no puede ocurrir. Y vivimos con esta culpa. Y déjame decirte que Satanás usa la culpa para poder encerrarnos y matarnos. Cuando una persona recibe perdón, verdaderamente perdón de Dios, y empieza a pensar, porque es así, si tú has cometido un hecho pecaminoso, Dios te ha perdonado los pecados, pero la culpa queda en tu conciencia. Inconscientemente tú eres incrédulo, porque estás dudando sobre la bondad de Dios de ayudarte, porque seguís culpándote de algo que ya pasó, seguís culpándote de algo que no tendrías que culparte, y la culpa que está en tu conciencia es la comida que con la cual Satanás se alimenta. Y Satanás viene y empieza a decirte, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que Él es el acusador de nosotros. Y Satanás viene y nos acusa por lo que hemos hecho en el pasado. ¿Cómo nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y cuando la culpa está aquí, Él toma la culpa. Y aún Dios nos ha perdonado, nosotros seguimos culpándonos. Y cuando te culpas, no hay futuro, no hay esperanza, no avances, no hay progreso, hay fracaso. Porque cuando te culpas de lo que has hecho en el pasado, sin darte cuenta, Satanás maneja tu presente con tu pasado. Y si tú hoy haces las cosas con el miedo del pasado, tu futuro es absolutamente incierto. Y es lo que Satanás quiere, agarrarte a ti, que Dios quiere utilizarte, y llenar tu conciencia con culpa. ¿Por qué? Porque la conciencia es el instrumento único que el Espíritu Santo usa para guiarte. Dígame tú, cuando tú estás sentado y ¿qué te puedo dar tantos ejemplos, pero algo que no te ofende? Tú quieres adelgazar y te decís dentro de ti, no voy a comer nada, y justo te sentas y vienen una docena de facturas. Es una pavada, pero para él que está haciendo dieta es tentación.
Y tú haces así, miras la factura. Y aquí hay una batalla impresionante. No me hace nada una factura. No, vas a arruinar la dieta. No, pero una dieta, pero una factura no pasa nada. Pero tienes que ser fuerte, porque si lo comes ahora, comes mañana también. Entonces, esto se está desarrollando aquí. Y en la conciencia es el que habla Dios. Y cuando tú comes, Dios antes de comer te dice, no lo hagas. ¿A usted le parezca que a Dios le importa si usted es gordo o desgrasado? Dígame la verdad. ¿Usted se cree que porque un poquito más gordito no va a entrar en la puerta del cielo? No es así, pues te puedo asegurar que las puertas son muy grandes. Así que todos son candidatos para el cielo. El problema no es si tú eres gordito o eres flaquito. No, es una chiste, pero déjame enseñarte esto. Cuando tú comes la factura, a Dios no le importa que tú comes la factura. A Dios le importa que después de esto tu conciencia te acusará y tú te sentirás mal. Y vas a decir, ¿por qué no lo hice? Mire lo que pasó. Y tu conciencia siempre te perseguirá. La conciencia es el verdadero instrumento del Espíritu de Dios para guiarte. No lo hagas. No tomas crédito. No mires para allá. Haga esto. Y si tú escoges de no escuchar la conciencia, de no escuchar el Espíritu de Dios, tu conciencia poco a poco empieza a ser adormentada y muerta. Y cuando tu conciencia no funciona, ya tu guía no va a ser del Espíritu de Dios, tu carne te va a guiar. Y cuando tu conciencia muerta, tú no puedes más hacer lo que Dios quiere, vas a hacer lo que tú quieres. Les voy a dar un ejemplo. Si ahora aquí hay una persona muy pobre y tú estás sentado ahí y tú miras a esta persona, si en ti no se provoca un dolor, si en ti no sentís una necesidad de ayudarla, si tu corazón no se quebranta por lo que estás viendo, tu conciencia está adormentada. Si tú miras una persona, un ejemplo, lo que está pasando en México, si tú no doblas las rodillas para orar, llorar, tu conciencia está dormida. Usted quiere ir a predicar el Evangelio por acá, quiere el púlpito, quiere pero si usted esto simple no hace, usted tiene una conciencia dormida. ¿De qué sermones hablamos? ¿De qué ministerio hablamos? ¿De qué milagros hablamos? El Espíritu de Dios quiere utilizar nuestra conciencia. Y sabe el Espíritu de Dios que la culpa que está en nosotros está no en el corazón, está en la conciencia. Y la conciencia se queda también dormida y inutilizable para el Espíritu de Dios cuando la culpa reside en nosotros. La culpa es un verdugo. La culpa es un verdugo. Es un sentimiento que puede provocarte talmente tanta tristeza que puede hacerte entrar en la depresión y empujarte de tomar decisiones muy equivocadas. Es un sentimiento, es una, ¿cómo llamarlo? Es una tortura psicológica que está en tu conciencia, que podrías haber hecho algo o que no lo tenías que hacer, aun cuando Dios te perdonó. La conciencia no la tiene, la culpa no la tiene Satanás, la culpa no la tiene Dios, la tenemos nosotros. Somos nosotros
que tenemos la culpa aquí? Porque nosotros tendríamos que saber lo que Dios dice al respecto del perdón. Yo te voy a perdonar. La sangre de Jesús en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 borra todos los pecados. Y Isaías dice, le tiro en el mar y no me la acuerdo más. Amén. Esto es lo que Dios dice. Y aún tú has cometido errores en el pasado. Gloria a Dios. Alguien ha cometido adulterio, alguien fornicación, alguien ha robado, alguien ha mentido, alguien ha matado, alguien ha hecho cosas graves. Y hoy cree que es indigno de hacer lo que Dios le haga. Esto es Satanás tratando de manipular su futuro con su pasado. Voy a tomar Pedro como ejemplo. En capítulo 21 de Juan, apóstol Pedro, que era el hombre más poderoso entre los 12, si podemos decir así, ¿no? El hombre de milagros, el hombre que caminó sobre el agua, que después Dios lo utilizó a sanar enfermos, echar fuera demonios a través de su sombra. Este hombre estaba tan cerca de Jesús, amaba a Jesús. Jesús un día se le acerca y le dice, Pedro, tú me vas a renegar 3 veces. Pedro saltó y dijo, Señor, esto no es posible, pues yo, como ves, soy siempre uno de los 3 que estemos juntos. Soy lo, entre comillas, Señor, vos me ves que yo soy el discípulo más importante. Y vos me dijiste, Señor, que a través de mí vas a ver los cielos, ¿no se ves cómo es? No, tú me vas a renegar a mí. No, Señor, esto no es posible. Pedro todavía no había enfrentado su más grande prueba en la vida, que revelaba su de verdad en la situación de su corazón. Y muchas veces nosotros podemos creer que somos algo hasta que llegamos a una cierta prueba. Y la prueba pone en evidencia lo que tú eres de verdad y no lo que tú crees que eres. Alabado sea tu nombre, Señor. Esto Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con todos. Gloria a Dios. Y cuando tú te das cuenta que tú no eres lo que tú crees que eres, estás a punto de entrar en depresión. Si Dios antes no te salva. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y cuando terminó todo, todavía se juntaban juntos. Jesús vino una vez. Pedro corrió en la tumba. Jesús se reunió con 120. Vino Jesús. Le sopló, habló con Tomás. Tomás dijo, pero ¿cómo es la cuestión? Bueno, vení, tocame. Pedro, hubo muchas maneras de ver a Jesús resucitado. Jesús nunca le dijo nada. Sopló. Pedro recibió el Espíritu de Dios. Pedro amaba a Jesús. ¿Cómo lo amas a tú? Pedro era dispuesto a hacer todo para Jesús. ¿Cómo eres dispuesto tú? Pedro daba todo para Jesús. Pedro lo quería servir con todo el corazón. Pero la culpa que estaba en él, que había renegado a su Señor, Jesús le había perdonado cuando llegó y le dijo, recibí mi Espíritu Santo. Cuando Jesús te dice, recibí mi Espíritu, esto quiere significar, te perdono. Y Pedro siguió con la culpa, porque después de este evento, dice la Biblia, que Pedro se levantó y dijo, chicos, yo voy a pescar. ¿Alguien viene conmigo? Y unos cuantos se fueron con él. ¿Qué hacía Pedro antes que Jesús lo llamaba? Pescaba. Con 2 palabras, Pedro se volvió en el mundo. Y Jesús, sabiendo esto, vino a buscarlo. Jesús sabía que si no daba la oportunidad a Pedro de tener una personal encuentro con él, no había restauración. Pedro necesitaba restauración. Vos necesitas restauración. Pues la culpa que estás viviendo por algún hecho pecaminoso que has hecho en el pasado
algo que te ha pasado y tú sabes que estás perdonado y estás feliz por una semana y después por 2 días estás triste. Porque la culpa te acusa que no lo tendrías que hacer. Que así como estás, Dios no te puede utilizar. Así como Pedro. Pedro estaba bien, sabía que Dios lo había perdonado, pero él mismo no se perdonaba porque la culpa estaba en él. Él se sentía indigno para que Jesús lo utilizara. Y Jesús tenía que venir y tener un encuentro personal con él para poder restaurarlo. Se juntaron y dijo: Pedro, ¿me amas? Gloria a Dios. Y Pedro, todas las veces que hablaba, la culpa estaba en él. Hasta que la tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? La culpa se fue y dijo: Señor, tú sabes todo. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo: está bien, ahora vaya y pesca, vaya y haga discípulo, vaya, porque tú vas a hacer tanta y tanta cosa. Si tú no tienes un encuentro personal con Jesús en esta noche, tú no puedes ser libre de la culpa. Y Jesús quiere hacerte libre de la culpa para poder utilizarte. La culpa te dice que tú no eres digno, pero Jesús en esta noche te dice que tú eres digno. Pues si Jesús te perdona, te ha perdonado para siempre. Gloria a Dios. Si Jesús te liberta para siempre. Y déjame decirte que no hay cosa fea que tú has hecho que Jesús no puede perdonarte. Gloria a Dios. Y no hay cosas malas que has hecho en el pasado y que permitís hoy a la culpa de ser más grande que tu destino. Pues tú tienes un destino, tienes un propósito, y este propósito puede ser dañado si tú no eres libre de la culpa. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que restaurar a Pedro. Porque Jesús sabía que un siervo desanimado y desalientado, Dios no lo puede utilizar. Y una persona que tiene culpa en sí es una persona desanimada, es una persona desalentada. Hace 2 pasos y apenas hace algo se recuerda, porque la culpa te recuerda lo que has hecho y te toma el remordimiento. Y cuando te toma el remordimiento, tú crees que lo que estás haciendo a otra vez vas a fallar, y así inconscientemente no crees en Dios. Y déjame decirte que para que tus pecados sean perdonados necesitas fe, porque la fe nos dice a nosotros que nuestros pecados son perdonados. Sin fe hoy tú no sabes que tus pecados son perdonados. Necesitas fe también para la culpa, que seas libre de la culpa. Pedro fue restaurado porque Jesús lo quiso, y hoy Jesús quiere que tú también seas restaurado. Vamos a abrir nuestro corazón a Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a buscar en la conciencia, porque la conciencia nadie la sabe, Jesús y tú. Cuando tú vas a orar, déjame decirte algo. Hace mucho que buscas algo de Dios y no lo recibes. Hace mucho que estás pedaleándola para un éxito y no está. Lo único que encuentras es un contratiempo. Y esto te desanima. Y empiezas a dudar sobre la existencia de Dios en tu vida. Empiezas a dudar sobre la bondad y sobre el amor de Dios. Porque pides y no recibes. Porque esperas y no vienen. Porque buscas y no se abren. Y tú dices: ¿cómo es? Déjame decirte esto, que si tú te arrodillas a orar y tu conciencia no es libre, si tu corazón no es libre, cada vez que tú oras, es algo práctico que le voy a decir, que les va a ayudar. Cuando tú te arrodillas a orar y hay culpa en ti, enseguida cuando tú te arrodillas a orar, tú crees que está solamente el Espíritu de Dios y Dios. No, está también Satanás.
Y la primera cosa que te va a hacer es sacarte de tu conciencia la culpa que tienes. Y cuando tú pides a Dios algo, siempre la culpa estará en ti. Y antes de pedir a Dios algo, tú ya sabes que no lo vas a recibir, pues la culpa te acusa. No sé cuánto estoy hablando, no sé si me están entendiendo. ¿Cómo dar un ejemplo? Voy al negocio, quiero comprar tal cosa, pero voy a comprar una heladera que cuesta 2.000. Y yo voy en el negocio, hago así en el bolsillo y antes de entrar abro y tengo 1.400. Los más espirituales empiezan a orar, Señor, toca el corazón. Pero esto dejámoslo por otro lado. Vamos a hablar las cosas como son. Cuando usted se da cuenta que tiene 1.400 y que no le alcanza para los 2.000, usted en el momento que encuentra que la plata no es suficiente, usted ya sabe que no lo va a tener. No sé si estoy hablando a ustedes. Tú sabes que es 2.000 y te das cuenta que es 1.400. Si usted sabe contar y fue a la primaria, ya sabe que le faltan 600 pesos. Entonces, antes, cuando es y se para y empieza a pensar, ¿de dónde consigo los 600? Mi esposa se fue con mi tarjeta, mi hijo se fue con la otra. ¿Y qué hago con esto? Voy a entrar a pedirle si me lo da a crédito. No, esto son cosas bla bla bla. Usted ya sabe aquí, ya empezó a dudar que va a tener lo que iba a buscar. Y aunque entra usted como canchero y se hace que como que tiene 5.000, al final, cuando entra, che, esa heladera se hace fino y el hombre piensa, este tiene mucha plata. Y esto, hacémela ver, taca. Al final de todo, pasa como esta publicidad que era que cada vez que se prueba algo, como la publicidad que está en la tele. Entonces la vieron. Prueba una camisa, cuando ve cuánto cuesta, hace finta que habla por teléfono, siempre trata de escapar. No sé si la vio. Y la mira y coso, y ya, aún mirándola, tocándola, ya sabe que no la puede tener. Tú puedes hablar lo que quieres, pero al final no te la van a dar. Ahora vamos a Dios. Cuando usted quiere orar y quiere pedir algo a Dios, usted sabe que Dios dice que da solo a los que piden con fe. Y una conciencia manchada de culpa no tiene fe. Prácticamente no cree que va a recibir por lo que ha hecho. Y cuando vas a Dios, tú sabes que Dios es grande y bueno, pero la culpa que está en ti no te permite pedir con fe. ¿Por qué? Porque es conciencia, porque te acusa y alguien te tiene que librar de esto. No sé si me entendieron. Pides y no recibes, quieres y no tienes, buscas y no se abre. Quieres ser feliz y un día sos feliz y otro triste, un día feliz y otro triste, y esto no puede ser así. Un día estamos en lo espiritual y otro día en el mundo, y esto no puede ser así. Un día queremos servir a Dios y el otro día ni la Biblia queremos abrir. Un día venimos, pastor, yo siento el llamado a predicar, y el otro día se olvidó de la reunión de oración que teníamos aquí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de coherencia. De decir, Señor, yo tengo esto. Necesito que me libres de esto. Esto se llama coherencia. Y Dios opera solo con los coherentes y con los sinceros. Si tú le decís, Señor, estoy muy bien, Dios va a decir, así está bien, voy a tu vecino, y vos te vas a quedar con la culpa. Y cuando te volvés a casa, vas a ver tu vecino brincando de gozo y tú todavía acosándote. Porque la culpa es un martillo, es un verdugo, es una tortura psicológica
que hemos cometido algo que ya no está, pero sigue. Es como cuando uno fuma mucho, aún dejando de fumar hoy, tus manos son siempre manchados de amarillo y necesita tiempo para que se blancan. Esto no es con lavandina y ya está. Acá nadie fuma, porque gracias a Dios no me entiendo. Y yo ni tampoco fumé, pero para darle un consejo. Vamos a levantarnos en pie. Dios tiene que sanarnos, Dios tiene que libertarnos de la culpa, Dios tiene que restaurarnos.